Nuestro amoroso Dios en el cielo, te damos las gracias por habernos traído sanos y salvos a través de otra semana. Observamos lo que ha sucedido en todo el mundo y en este país y es profundamente inquietante y te pedimos que nos envuelvas en este sábado con tu cuidado protector y nos guíes con tu verdad. Podríamos ser arrastrados por tantas teorías conspirativas, podríamos estar siguiendo cualquier camino equivocado de información, pero tú nos has provisto de la manera del cielo. Hemos bebido en la lluvia y, Señor, solo queremos seguir haciéndolo. Y mientras miramos otros aspectos de las falsificaciones que están ofreciendo diferente información a la gente, ayúdanos a aprender de eso, que podamos aplicarlo en otras áreas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar las herramientas que nos han proporcionado y llegar a una mayor comprensión de los acontecimientos externos y cómo nos van a afectar. Nos ponemos a tu cuidado, agradeciéndote en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada empezamos haciendo un repaso básico de la falsificación. Se nos dice en Isaías 14, Lucifer dijo, seré como el Altísimo. Seré como el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Y en la falsificación, las tres personas de la divinidad, el trío celestial, el Dios Trino, creó el dragón, la bestia y el falso profeta. Todos ellos representan falsificaciones del gobierno celestial. Reconocemos que aunque la bestia es la falsificación, también hay otras falsificaciones. Y nos hemos centrado en el dragón. La falsificación que podemos encontrar bajo el paraguas del poder del dragón. Y vimos que todas son bestias, pero una es la bestia. Todas son falsificaciones y una es la falsificación. Y estamos viendo una falsificación. Así que la falsificación que hemos estado viendo es una rama particular del movimiento del altruismo efectivo llamado largoplacismo. El largoplacismo realmente nació del altruismo efectivo y se desarrolló a partir de ahí. Nació del altruismo efectivo y si puedes retroceder en el tiempo, puedes recordar algo sobre el altruismo efectivo y largoplacismo que estaría falsificando particularmente a lo que creemos. Y sé que una semana es poco tiempo y luego es mucho tiempo, dependiendo de cómo lo veas. Pero Catherine, ¿cuáles fueron las falsificaciones que más te llamaron la atención? Claro, uno de ellos, diré uno. Lo de dar una décima parte de sus ingresos fue algo que me pareció una falsificación. Sí, eso fue muy obvio, ¿no? Destacarlo es como, ¿cómo podemos conseguir que todos den el 10%? Suena como una buena idea. Sí. ¿No lo llaman diezmo? Y Catherine, conectado con ese 10%, ¿qué hicieron para asegurarse de que pagarían el 10%? Estoy pensando, ¿qué hicieron? ¿Dónde averiguamos el 10%? ¿Dónde nos enteramos de eso? ¿Lo aprendemos de la Biblia? ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, nos estamos preparando para el bautismo y estamos aprendiendo todo lo básico, los votos. No tenían votos, ¿qué tenían ellos? Sí, tenían una lista de algunos principios, no me acuerdo. Lo siento, lo llamaron la promesa. Ellos prometen su 10% y nosotros hacemos votos de nuestro 10%. Gracias, Catherine.
Algo más que destaque. ¿Qué preocupa a los inversores largoplacistas? Ray, ¿les preocupan las crisis existenciales que puedan producirse en el futuro? ¿Están realmente centrados en salvar al mayor número posible de personas, independientemente de lo lejos que eso esté de nosotros en el tiempo? ¿Eso es correcto? ¿Y cómo van a salvarlos? ¿Cómo podrían perderlos? ¿Cómo podríamos perder a todos esos billones de personas que podrían existir dentro de 1.000 millones de años? ¿Cómo podríamos perderlos? Preparándose contra algún tipo de crisis existencial, ya sea como la inteligencia artificial. ¿Fue eso? ¿Qué están falsificando? Era como nuestra mentalidad profética de intentar salvar al mayor número posible de personas a través del mensaje. Así que este riesgo catastrófico, ¿qué podría ser un riesgo existencial? ¿Qué significaría para el mundo? ¿Cómo afectaría a la Tierra? ¿Ya no sería habitable para los humanos? ¿Y en qué creemos? ¿Que el cambio climático está haciendo el mundo inhabitable para los humanos? ¿Forma eso parte de nuestro ser adventista del séptimo día? No para la corriente principal adventista, pero entendemos que eso está en la verdadera corriente. ¿De acuerdo? ¿Catherine? Es que nosotros tenemos nuestro escenario del fin del mundo y ellos también tienen su escenario apocalíptico del fin del mundo también. Es muy parecido. Están preocupados por un apocalipsis y sabemos que va a haber un apocalipsis. Sabemos que hay un riesgo existencial para esta tierra, catastrófica. Estás en el camino correcto, Ray, solo que no estabas llegando al grano. ¿Pero estás de acuerdo con eso ahora, Ray? Sí, me estaba atascando en la maleza. Los pequeños detalles, pensándolo demasiado. Sí, tenemos que ponernos el otro sombrero. Al comparar lo falso con lo verdadero, tenemos que ponernos nuestros diferentes sombreros. Tenemos que ponernos nuestro sombrero adventista y pensar, bueno, ¿en qué nos parecemos a ellos? Ellos están preocupados por un apocalipsis. Yo no diría que nos preocupa, pero reconocemos que va a haber uno. Estoy seguro de que hay adventistas que se preocupan por eso. Josephine. Iba a decir algo parecido a lo que ha dicho Catherine. Ella lo verbalizó bastante para mí. Vale, no te preocupes. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto en la parte superior, creo. Así que tenemos el diezmo. Tenemos un apocalipsis. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Por qué diezman? ¿Por qué son altruistas efectivos? ¿Qué significa eso? Catherine, lo siento, acabo de silenciar. Bueno, creo que esto les da la sensación de tener un sentido de la moralidad, de que están trabajando por el bien mayor, de que pueden tener moral aunque no crean en Dios, y les da la sensación de que están haciendo algo moral por los demás.
No me acuerdo. ¿Quieren dar? ¿Cómo quieren dar? Daban basándose en un cálculo matemático para saber cómo ayudar al mayor número de personas y no debía basarse en la emoción. Perdón, recuerdo que nos enseñaste eso. Ni siquiera dejaban que sus sentimientos personales se interpusieran. Suena realmente altruista, incluso si se tratara de alguien que realmente les importaba. Pondrían toda esa emoción a un lado y serían desinteresados. Es una especie de falso desinterés, en cierto modo. Sí, cuando piensas en su organización llamada 80.000 horas, la gente quiere dar, la gente quiere ayudar. Y dicen, no te unas a una ONG, no vayas a trabajar para ayuda internacional. ¿Cómo consiguen que sean los más eficaces que ayuden? Si ganas todo lo que puedes, buscas un trabajo de alto nivel, obtienes unos ingresos enormes y así puedes dar lo máximo posible. Sí, este movimiento no quiere que salgas a trabajar para Wall Street y consigas un empleo de alto nivel, pero sí dice que consigas un empleo. La cantidad de gente que me ha dicho, estoy pensando en ir a tiempo completo. ¿A tiempo completo de qué? Consigue un trabajo. ¿Quieres ayudar? Tenemos Zoom que pagar, tenemos obreros y obreras bíblicas que mantener, etc. Para ser más eficaces en este movimiento, no es que todo el mundo deje su trabajo y se dedique a tiempo completo, signifique lo que signifique, es entrar en tu lugar de trabajo, crear una esfera de influencia, ser productivo, dejar que tu altruismo sea efectivo. Eso es lo más efectivo que puede ser. Participa en los Zooms. Con el efectivo altruismo, ellos participan en todo tipo de reuniones y blogs. Así es como quieren que sean eficaces, que se difundan a través de contactos personales, pero no todos renunciando a sus empleos para ir a trabajar a una ONG. Podemos ver la analogía allí, ¿Ray? Sí, yo iba a decir algo similar a lo que dijo Catherine. ¿Cómo no van a dar basado en la emoción? Van a hacer fórmulas para asegurarse de que pueden ser tan eficaces en las marcas de discurso como puedan. Pero vimos que eso era falso, ellos sienten emoción, se sienten bien dando. Y entonces es una especie de emoción egoísta lo que terminan sintiendo, a diferencia de estar en el movimiento, donde damos el diezmo por razones desinteresadas. Y también hay un sentido del deber. Está bien tener un sentimiento cálido y difuso acerca de dar. Está bien querer ser eficaz. Y por eso intentamos que la gente sea eficaz en su apoyo al ministerio. Y eso implica algo más que el dinero. Eso significa participar, etc. No quiero decir que esté mal que se sientan bien dando. El problema es cuando esa donación se basa puramente en las matemáticas. Tenemos que sopesar esas dos cosas. Lo siento. ¿Josephine? Has levantado la mano 2 veces. Ok. Dar eficazmente. Ser eficaz.
hacer lo que tendría el mejor resultado para el movimiento. Hubo otra cosa que discutimos la semana pasada, Brendan. Olvidaba muchas cosas de la semana pasada, pero esto activó mi memoria. Es descuidar el sufrimiento presente para centrarse en el futuro no nacido. Sí, puedes tener una cálida sensación de confusión porque sientes que estás contribuyendo a una necesidad mayor y entonces no tienes que preocuparte por los 15.000 niños que mueren de abandono cada día. Porque estás haciendo un bien mayor contribuyendo a los billones del futuro. Lo siento, Brendan. No, lo siento, no quería interrumpirte. Sigue adelante. Es una forma de sentir que haces el bien a los ricos y los privilegiados, para sentir que puedes mantener y disfrutar de tu capitalismo y seguir sintiendo que estás haciendo algo maravilloso por mucha gente e ignorar el sufrimiento que te rodea. Sí, gracias, Brendan. ¿Quieres añadir algo más, Brendan? No, gracias. Josephine, no sé si te estás activando tu micro, pero has levantado las manos. Vale, seguimos. Hay un par más. Hablamos del poshumanismo. ¿Alguien recuerda lo que aprendimos sobre el poshumanismo la semana pasada? Un tipo llamado Nick Bostrom. Muchas de estas personas son poshumanistas. ¿Qué era el poshumanismo? Catherine. ¿Es entonces cuando piensas que ya estamos evolucionando? ¿Que estamos en camino? ¿Ya somos poshumanos o estamos casi en camino? Es a lo que llegaremos. Sí, estamos en transición. Seguimos evolucionando. Ok. Gracias a la tecnología, a que quizás pongamos nuestros cerebros en ordenadores, a la criogenización, a que la tecnología aumenta a ritmos exponenciales, a que aprenderemos más a superar la muerte, etc. Estamos evolucionando para convertirnos en poshumanos, de modo que en esos 1.000 millones de años estaríamos viviendo en una especie de utopía en la que todos los problemas de este mundo actual se habrían resuelto gracias a la tecnología y nos dirigimos a ser poshumanos. ¿Te suena eso con algo de lo que creemos los adventistas, Catherine? Bueno, lo siento, no sé si debería dejar que alguien más lo intente. Bueno, eres la única con la mano levantada. De acuerdo, seguiré, sí. Sí, creemos que tendremos mejores cuerpos, resucitaremos, seremos poshumanos, supongo. ¿Quieres usar la misma terminología? Sí, este modelo se vestirá de inmortalidad, esta corrupción se vestirá de incorrupción. No habrá más pecados, será un mundo poshumano. Hay similitudes ahí. No podemos condenarlos por esforzarse en ser poshumanos, porque eso es lo que estamos haciendo, solo que ellos lo están haciendo de una manera diferente. Hay otra cosa de la que no hablamos mucho la semana pasada, pero están ahí. Cuando nos fijamos en la influencia de Peter Singer, y sobre todo si nos remontamos a 1975, y sus documentos sobre la liberación animal, que inició el movimiento de liberación animal, y sus pensamientos sobre el especismo,
Hay otra cosa que el movimiento altruista efectivo tiene en común con nosotros, debido a esta creencia que se llevó a cabo y se convirtió en altruismo efectivo. ¿Alguien tiene algún pensamiento en qué son ellos muy fuertes? ¿Qué promueven a partir de esto? Rey. ¿No eran las dietas basadas en plantas? Porque dicen que todos los animales son iguales. Y si vamos a sugerir que todas las razas son iguales, como dando a entender que no lo son, entonces todos los animales son iguales también. Sí, no necesito animales. Veganos estrictos, gracias. Sí, hay algunas cosas que podemos añadir a la lista de donde podemos ver similitudes entre su movimiento y nuestro movimiento, y lo que están trabajando y hacia cómo lo están haciendo. Largoplacismo, que nace del movimiento altruista efectivo, y si el altruismo efectivo era solo una religión para los hombres blancos privilegiados y filósofos y académicos que querían sentirse bien, sentir que estaban contribuyendo a la sociedad, entonces eso estaría bien. Solo quieren cuantificar cómo están dando la caridad. Pero el largoplacismo dice que la prioridad número 1 de ser eficaz es concentrarse en mejorar la situación que detendrá cualquier riesgo existencial. La financiación de dinero se destina a evitar que la inteligencia artificial se escape y se apodere del mundo y mate a todos los humanos. El principal temor que tienen y el principal impulso de que lo que creen está orientado hacia la creación y el control de la inteligencia artificial, porque hay que crearla, de lo contrario nunca vamos a ser capaces de mejorar el mundo dentro de 1.000 millones de años. Así que la necesitamos, pero también necesitamos poder controlarla. Lo llaman alinear la inteligencia artificial, alinearla con nuestros valores. Y entonces tienes el problema de qué valores vas a alinear. Si se tratara solo de las reflexiones académicas de la gente rica, que estaría bien, pero tenemos una situación en la que estas filosofías están siendo financiadas y promovidas por gente muy rica y muy influyente. El movimiento del altruismo efectivo tiene 46.000 millones de dólares en este momento. Digamos que están sentados en 46.000 millones de dólares. Es posible que tengan que renunciar, aparte de eso, debido al colapso del exchange FTX de criptomonedas, que probablemente todos ustedes han estado bien conscientes de ello. Es difícil de esconderse de ello, pero esencialmente están sentados en un montón de dinero y la mayor parte del tiempo están preocupados acerca de cómo gastarlo, porque tienen que gastarlo eficazmente. Hay mucho papeleo y reflexiones y discusiones sobre dónde invertirlo mejor, pero hay mucho dinero y mucha influencia. Así que cuando hablamos de Toby Ord, especialmente, ha estado hablando en muchas reuniones de las Naciones Unidas. Tiene mucha influencia en la ONU. Ha escrito documentos para ellos, ha estado en comités, presionan a los gobiernos. Es un movimiento bastante influyente. Así que nos fijamos en 3 personajes. Empezamos con Peter Singer, la filosofía original del utilitarismo, pero nos fijamos en Toby Ord y William McCaskill y Nick Bostrom. Estas 3 personas muy influyentes escribieron 3 libros. Bostrom en el año 2014 escribió el libro Superinteligencia, Caminos, Peligros y Estrategias.
y sostiene que si los cerebros de las máquinas superan a los cerebros humanos en inteligencia general, entonces esta nueva superinteligencia podría reemplazar a los humanos como la forma de vida dominante en la Tierra. Ese es el temor, que los cerebros de las máquinas superen a los cerebros humanos y se conviertan en la forma de vida dominante. Luego, Toby Ord, en el año 2021, todos estos hombres fueron influenciados por Peter Singer, pero fue influenciado por Singer y Bostrom. Él escribió el libro El Precipicio. Se llama El Precipicio, Riesgo Existencial y el Futuro de la Humanidad. Explora la ciencia que hay detrás de los riesgos a los que nos enfrentamos. Lo sitúa en el contexto de la mayor historia de la humanidad, mostrando cómo acabar con estos riesgos es una de las cuestiones morales más acuciantes de nuestro tiempo. Cuando escriben esto en sus libros, están faltando un poco a la verdad. En sus periódicos y en sus blogs y en las páginas web, en realidad dicen que es la cuestión más urgente de nuestro tiempo. Pero cuando escriben estos libros y en las portadas dicen que es uno de los problemas más urgentes. Y cuando hacen sus giras de libros, pero no los encontrarás en sus trabajos académicos. Lo que empujan detrás de las escenas es el tema más apremiante de nuestro tiempo. Y luego en 2022, este año, William McCaskill escribió Lo que le debemos al futuro. Y él argumentó a favor del largoplacismo, la idea de que influir positivamente en el futuro lejano es una prioridad moral clave de nuestro tiempo. Desde esta perspectiva, no basta con invertir en el cambio climático o evitar la próxima pandemia. Debemos asegurarnos de que la civilización recuperará si se derrumba, contrarrestar el fin del progreso moral y prepararnos para un planeta en el que los seres más inteligentes sean digitales, no humanos. ¿Para qué tenemos que prepararnos? En el futuro, los seres más inteligentes serán digitales, no humanos. Este es un bestseller del New York Times. Elon Musk sale y dice, todo el mundo tiene que leer esto. Y dijo lo mismo con este libro aquí. Esta filosofía es lo que más se alinea con la mía. Grandes escritos, enormes giras de conferencias, artículos del New York Times, artículos del Washington Post, artículos del Vox. Y debo añadir, para los que hemos sido fans de Vox, el periódico Vox empezó en el 2014 de la mano de 3 altruistas efectivos. Y cuando hablamos de tamizar a la izquierda, tenemos que tamizar a Vox. Tienen una cierta sección de sus medios que solo está designada para el altruismo efectivo. No sé si he subido uno. Subiré uno la semana que viene. Y es fácil de ver una vez que conoces el logo. Cuando ves el logotipo, piensas, vale, este es un artículo del altruismo efectivo. Tienen muchas cosas buenas, pero tienes que tamizar muy pro el altruismo efectivo. Ezra Klein y los otros dos están muy involucrados en la promoción de la comunidad altruista efectiva. Ok, así que el largoplacismo es una religión, los enemigos no son el diablo y los demonios, es la inteligencia artificial. Les proporciona una vida con sentido y la promesa de una potencial vida eterna. Y eso es lo que queremos. Queremos sentido, queremos un propósito para nuestra existencia y también queremos ese potencial de vida eterna. Tiene un atractivo inmediato para las personas más ricas que quieren considerarse buenas personas, pero que en realidad no se conmueven por el hecho de que cada día mueran unos 15.000 niños de enfermedades relacionadas con el hambre. Quieren preocuparse por los pobres que nos rodean. Sintamos bien por el bien mayor.
Así que lo que queremos mirar esta noche es la inteligencia artificial, porque aquí es donde todo su dinero, influencia, riqueza, talento, recursos están siendo canalizados en la inteligencia artificial. Hay dos empresas en particular que queremos mencionar. La primera es DeepMind. Y lo voy a escribir aquí. DeepMind fue comprada por Google en 2014. DeepMind es una filial británica de inteligencia artificial de Alphabet Inc. Alphabet es la matriz de Google y tiene su sede en Londres, centros de investigación en Canadá, Francia y Estados Unidos. Y la otra que queremos considerar es OpenAI. OpenAI vino un poco más tarde. Lo escribiré aquí. Creo que fue en el 2015. OpenAI. OpenAI fue fundada por Elon Musk y Sam Altman. Elon Musk ya no está en la junta, pero aún la financia. Había un grupo de hombres ricos y todos ellos pusieron $1.000 millones cada uno. Y Microsoft puso otros 1.000 millones. Había individuos y Microsoft puso 1.000 millones y crearon OpenAI. Y si está familiarizado con DALL-E 2 y el chat GPT-3, del que se ha hablado en las noticias recientemente, todo eso es trabajo de OpenAI. La empresa se considera un competidor de DeepMind. Lleva a cabo investigaciones en el campo de la inteligencia artificial con el objetivo declarado de promover y desarrollar inteligencia artificial amigable de forma que beneficie a la humanidad en su conjunto. Así que con la inteligencia artificial, y hablamos de eso antes en el artículo cuando hablamos de cómo hay una diferencia entre inteligencia artificial y inteligencia artificial general. Y para el propósito de lo que vamos a hacer, solo vamos a decir inteligencia artificial. Pero hay que entender que la inteligencia artificial existe desde hace bastante tiempo. Está en nuestros teléfonos, está en el supermercado, está en el banco online. La inteligencia artificial está con nosotros en muchas áreas. La inteligencia artificial general es donde quieren que la inteligencia artificial alcance el nivel humano de pensamiento y comprensión. Y aún no lo han conseguido. Y esta noche nos limitaremos a decir inteligencia artificial, pero hay una diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia artificial general. Y esa diferencia ha evolucionado con el tiempo. Porque hace tiempo pensaban, si pudiéramos conseguir una máquina para hacer esto, será igual a un cerebro humano. Y consiguieron que la máquina lo hiciera y se dieron cuenta de que todavía no es igual a un cerebro humano. Y siguen queriendo mejorar la inteligencia artificial, pero aún no se han acercado a la capacidad humana. Pero creen que lo han hecho. Ese es el problema. De eso queremos hablar esta noche, pero vamos a llamarla simplemente inteligencia artificial. Así que cuando Bostrom escribió su libro en 2014, él predijo la singularidad para 2029. La singularidad es un punto futuro hipotético en el tiempo en el que el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, dando lugar a cambios imprevisibles en la civilización humana.
la inteligencia artificial acaba entrando en una reacción desbocada de ciclos de autosuperación, apareciendo cada vez más rápidamente a una nueva generación más inteligente y provocando una explosión de inteligencia y dando lugar a una poderosa superinteligencia que cualitativamente supera con creces toda la inteligencia humana. Bostrom predijo en 2014 que en 2029 habría una superinteligencia, que habría una explosión en la tecnología que llevaría a la inteligencia artificial a un nivel que superaría con creces el pensamiento humano. Y sería entonces cuando se volvería peligrosa. Por eso se esfuerzan en implantar los valores adecuados cuando están creando esta inteligencia artificial, para que no nos mate a todos. En su libro hablaba de esas situaciones hipotéticas. Vamos a crear una inteligencia artificial que va a hacer clips de papel y se centraba tanto en hacer clips que va a tomar todas las materias primas, todo lo que hay en la tierra, y va a cosecharlo todo para hacer tantos clips como quiera, y se da cuenta de que no necesita a los humanos para hacer clips, así que mata a los humanos. Y hay este tipo de historias, la historia del clip y otras también, como cómo vamos a resolver el calentamiento global. Entonces tenemos que matar a todos los humanos porque son los que queman los combustibles fósiles, y estas son las historias que Bostrom cuenta en su libro del 2014. Así que en 2029 estamos todos en problemas. ¿Qué es la inteligencia artificial? La definición es que es una forma automatizada de llevar a cabo tareas que los humanos ya pueden realizar. Pero en lugar de conseguir que un humano las realice, conseguimos que una máquina lo haga, introduciendo datos en esa máquina. Y eso es la inteligencia artificial. Es una máquina que puede hacer algo que un humano puede hacer. Así que tenemos que programarla para que lo haga. Solo queremos que esa máquina haga algo que sea igual a lo que puede hacer un humano. Una forma automatizada de llevar a cabo una tarea que un humano ya puede realizar. Una cosa que hay que entender sobre la inteligencia artificial es que fue un término que se acuñó en la década de 1950. Hubo una famosa conferencia en la que un grupo de hombres se reunieron y discutieron sobre la inteligencia artificial. No lo llamaron así hasta que llegaron a esa conferencia. Y entonces uno de los hombres acuñó el término inteligencia artificial. Más tarde, él estaba muy descontento con ese nombre y la gente lo ha estado. El problema es que está atascado, porque lo que quieren crear no es artificial, en realidad no quieren algo artificial, quieren inteligencia que sea real. Y ese es un problema con el nombre, es que quieran crear algo real, no artificial. El otro problema con el nombre es que nadie entiende realmente la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué hace que algo sea inteligente? Así que la palabra inteligente es muy vaga. Así que el nombre en sí es un problema, ellos lo reconocen, pero está atascado. Pero se utiliza, lo cual es un problema. Desde la década de 1950, cuando despegó la investigación sobre inteligencia artificial, ha pasado por ciclos. Ha habido primaveras e inviernos de inteligencia artificial. Y durante la primavera de la inteligencia artificial hay un montón de hype, entusiasmo, que se construye sobre esta tecnología. Y vamos a hacer esto. En la década de 1950 dijeron, vamos a crear estos perceptratrones.
Y luego lo que pasó fue que el New York Times publicó un artículo diciendo que los perceptratrones van a tener conciencia humana. Así que hay hype creado, los medios de comunicación se suben a bordo, el hype, el entusiasmo aumenta, lo que significa que llega la financiación. La financiación llega, son capaces de hacer más con la tecnología, hay crecimiento tecnológico, pero prometen cosas que nunca suceden. Entonces aparece el pesimismo y con ese pesimismo los medios de comunicación se apoderan del pesimismo. La financiación disminuye y entonces la inteligencia artificial entra en un periodo invernal. Se trata de un ciclo que se ha repetido un par de veces desde los años 50. Hay hype que se promueve a través de los medios de comunicación, la financiación llega a toda prisa, hay mejoras, las cosas no llegan a buen puerto, hay pesimismo, los medios de comunicación se aprovechan del pesimismo, la financiación se detiene, la gente sigue trabajando en la tecnología, pero no mejora al ritmo que lo venía haciendo. Actualmente nos encontramos en una primavera de la inteligencia artificial. La llaman la edad de oro de la inteligencia artificial. Pero hay quien vaticina que hay un invierno a la vuelta de la esquina. Así que en el año 2000, pienso que era en el año 2019, Elon Musk dijo que conduciremos vehículos autónomos a finales de año. Y estamos en el 2022 y no estamos cerca de los vehículos autónomos. Es ese tipo de cosas. ¿Dónde están esos coches que no tenemos que conducir? Todavía no están aquí. Y más adelante sabremos por qué. Así que hay un ciclo con la inteligencia artificial. En el 2016 anunció el concepto y luego dijo que estaría listo en 2019. Así que hemos visto a 3 hombres, 4 si cuentas a Peter Singer, y quiero presentarles a una mujer. Y su nombre es... Voy a compartir pantalla. Su nombre es Melanie Mitchell. Melanie Mitchell es una científica estadounidense. Ha estado por aquí por mucho tiempo, muy conocida en la industria de la tecnología. Puede que no sea un nombre común entre nosotros y estos nombres no llegan a los medios como los otros. Sin embargo, ha escrito numerosos libros, muchos artículos, documentos de reflexión y ha escrito para The New York Times en varias ocasiones. Ella es una conocida científica en Estados Unidos. De hecho, este es su sitio web. Aquí está Melanie. Y este es un libro que salió el año pasado, Inteligencia Artificial, una guía para humanos pensantes. Un libro excelente. Ella ha hecho un montón de entrevistas sobre ese libro que se puede encontrar en línea. Pero en 2014 escribió un artículo en respuesta al hype, al entusiasmo que rodeaba este miedo a la inteligencia artificial. El miedo o temor de gente como Nick Bostrom y otros que introdujeron. Y solo estoy nombrando a las principales personalidades, pero hay muchos en ese carro. Ella escribió un artículo y se llama ¿Por qué la inteligencia artificial es más difícil de lo que pensamos? ¿Por qué la inteligencia artificial es más difícil de lo que pensamos? Y esto solo es una reimpresión del 2021, pero lo escribió originalmente en 2014. Y lo que ella establece en este documento es que hay 4 falacias
4 malentendidos con respecto a la inteligencia artificial. Así que vamos a echarles un vistazo. Actually, I might just be easier to do that. Solo leeremos la introducción inicial. Se suponía que el año 2020 anunciaría la llegada de los coches autónomos. 5 años antes, un titular en The Guardian predijo que a partir del 2020 te convertirías en un conductor de asiento de atrás. En 2016, Business Insider aseguró que 10 millones de coches de autoconducción circularían por las carreteras en 2020. El CEO de Tesla Motors, Elon Musk, prometió en 2019 que dentro de un año tendríamos más de 1 millón de coches con software completo de autoconducción. Todo. Y 2020 fue el objetivo anunciado por varias compañías automovilísticas para sacar el mercado de coches de autoconducción. A pesar de los intentos por redefinir la autoconducción total hasta hacerla realidad, ninguna de estas predicciones se ha cumplido. Y luego pasaré a explicar los inviernos de la inteligencia artificial, las primaveras de la inteligencia artificial, y cómo funcionan y cómo sigue el ciclo. Y vamos camino de un invierno de la inteligencia artificial, porque el hype no se está cumpliendo. Y esto fue un ejemplo de que el hype no se está cumpliendo. Vamos a desplazarnos hacia abajo. Falacia número 1. Según Melanie, con respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial estrecha está en un continuo con la inteligencia general. Ella explica que hay avances asombrosos con la inteligencia artificial. Crearon, por ejemplo, un ordenador que puede jugar al ajedrez y derrota a los maestros ajedrecistas. Y la gente piensa que estamos en camino de la compatibilidad humana porque tenemos un ordenador que puede jugar al ajedrez y ganar a un humano. En los años 50, 60, etc., siempre pensaron que una vez que tuviéramos un ordenador que pudiera jugar al ajedrez y ganar a una persona, eso sería todo, ese sería el pináculo. Bueno, crear un ordenador que podría hacer eso, pero eso es todo lo que puede hacer. No puede tomar esa habilidad para jugar ajedrez y transferirla a otra cosa. Solo puede jugar al ajedrez. Jugar al ajedrez muy bien. Pero eso no significa que esté en un continuo como ese. Va a significar que estamos cada vez más cerca de la capacidad humana. No significa eso en absoluto. Así que es una inteligencia estrecha, es limitada, es algo que puede hacer una tarea en particular, pero no puedes conectarlo a cualquier otra cosa que pueda hacer otra tarea igualmente brillante quizás. No está en una curva exponencial o ninguna otra curva. Todo lo que puedes hacer es mejorar esa máquina que juega al ajedrez y realmente no puedes transferir eso a ninguna otra tecnología. Básicamente tienes que empezar de nuevo. Estas máquinas son solo grandes calculadoras. Es todo matemáticas. Es todo código que se coloca en estas máquinas. Si quieres que algo haga otra cosa, tienes que poner un nuevo código. Esa es una falacia, que cuando logras algo automáticamente significa que vas a ser capaz de lograr algo más. Y no funciona así, eso es una falacia, cuando se trata de una inteligencia artificial. La otra cosa, falacia número 2. Las cosas fáciles son fáciles y las cosas difíciles son difíciles. De ahí viene el título de su estudio. La inteligencia artificial era más difícil de lo que pensábamos. La explicación es que pensamos que jugar al ajedrez con maestría es lo más inteligente que puede hacer una persona. Endiosamos
a los maestros ajedrecistas, que es el pináculo de la inteligencia, ser capaz de ganar esas partidas. Y la cosa es que lo que es difícil para nosotros es en realidad fácil para un ordenador. No podemos sumar cosas muy rápido con números largos. Es fácil para un ordenador. Es como una calculadora. Cosas así son muy fáciles. Pero lo que es fácil para nosotros es difícil para un ordenador. Lo que es fácil para nosotros es en el sentido común. Y el sentido común es difícil para un ordenador. Lo que es fácil para un niño pequeño puede entrar a una habitación y caminar alrededor de las cosas y pasar por encima de las cosas y puede poner su biberón en una mesa, darse la vuelta y saber que ese biberón no se va a mover a menos que alguien lo coja. Ese niño sabe que si pone una pelota en la mesa, la pelota saldrá rodando. Lo que un niño de 12 meses puede aprender es muy, muy difícil para un ordenador. Esto se llama la paradoja de Moravec. Es la paradoja. Nosotros pensamos de que es realmente difícil. No somos conscientes de lo difíciles que son las cosas sencillas que hacemos. Mira, ella da algunos ejemplos aquí. Puede que tenga otro artículo sobre eso. Allá vamos, lo encontré. Ella está siendo entrevistada. La pregunta ¿por qué la inteligencia artificial es más difícil de lo que pensamos? Y aborda 4 falacias que pueden hacer que la inteligencia artificial parezca más fácil de lo que realmente es. Y ella responde: hay ciertas tareas que los humanos consideramos muy difíciles y que requieren mucha inteligencia. Un ejemplo podría ser jugar al ajedrez a nivel de gran maestro. Endiosamos a esos ajedrecistas que saben jugar al ajedrez y pensamos que eso requiere una enorme cantidad de inteligencia. Y sin embargo resulta que el ajedrez es mucho más fácil para los ordenadores que un juego como el pilla-pilla que se puede jugar en un patio de recreo. Porque los robots tienen problemas para navegar, a menudo tienen problemas para rastrear dónde están las personas, tienen problemas para predecir sus movimientos y así sucesivamente. El juego más fácil para un niño de 4 años resulta ser más difícil que el más difícil para un humano. Esta es la idea de que las cosas que son fáciles para nosotros a menudo son difíciles para los ordenadores. Y si un ordenador hace algo que es muy difícil para nosotros, suponemos que será capaz de hacer todas las cosas que son fáciles para nosotros, pero en realidad no es así. Entonces, cuando pensamos que el ajedrez es un juego tan inteligente, volveremos sobre ello al final, pero en realidad hay otros juegos que resultan mucho más inteligentes para nosotros y que el ordenador nunca podría hacer, nunca podría replicar. Y si piensas en el juego Charades, el juego de la fiesta, donde tienes que adivinar una palabra, eso implica un pensamiento mucho más complejo y se trata de nuestra visión, nuestra gran cantidad de percepciones sensoriales, una gran cantidad de cerebro, el trabajo del cerebro análogo a jugar charades. En realidad, un ordenador nunca podría hacerlo. Es demasiado difícil para un ordenador. Y pensaríamos, eso es un juego tonto. Pero ese juego tonto requiere mucha inteligencia. Así que, ¿alguna idea? Sería un poco como una parábola, ¿no? ¿Charades? Sí, exactamente, como una parábola. Y llegaremos a eso, Marie. Sí, gracias por recoger eso.
Las parábolas son imposibles para un ordenador, pero son un signo de inteligencia. Terry. Sí, Josephine. Creo que un ordenador tiene problemas para razonar. Los seres humanos pueden razonar mucho mejor que el ordenador. Sí, eso nos llevará a la falacia número 3. Gracias, Josephine. Mantén ese pensamiento. Falacia número 3. El atractivo de la mnemotécnica deseada. ¿Qué significa eso? Habla del antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Es cuando le das a un objeto inanimado características humanas. ¿Cuál fue la palabra que usaste, Josephine? Razonamiento. Sí. Las computadoras no pueden razonar. Las computadoras no pueden entender, no pueden ver, no pueden aprender, no se les enseña. Cuando usamos todo ese lenguaje, lo que estamos haciendo es antropomorfizar. Estamos poniendo capacidades humanas en una máquina. Y estamos tan acostumbrados a hacerlo porque hacemos analogías todo el tiempo. Pero eso es lo que contribuye a que se malinterprete la inteligencia artificial. No solo por los laicos, sino también por los científicos. Y cuando dicen que el ordenador solo piensa, los ordenadores no piensan. Los ordenadores son solo matemáticas en una caja. ¿Qué palabra utilizaron aquí? Mente profunda. Pensamiento neuronal profundo. Sin embargo, las neuronas son algo que pertenece a la mente humana. Los ordenadores no tienen neuronas, pero usan la palabra neuronal y hace que suene como si fuera humano. Y usamos todas estas palabras para describir cómo funcionan estas tecnologías, máquinas, ordenadores, y no hacen nada de lo que esas palabras sugieren. No piensan, no leen, no escuchan, no ven. Aunque tengan cámaras, no ven. Eso no es ver. Ciertamente, no entienden. ¿Eso ayuda a Josephine? No razonan. Así es. Gloria a Dios. Sí. Esa fue la falacia número 3. Falacia número 4. La inteligencia está toda en el cerebro. Eso es algo en lo que están muy equivocados. Y de lo que Melanie hablará aquí es de la personificación. Me olvidé de Rachel. No, perdona, soy Chris. Chris, lo siento, Chris. Tienes que cambiar tu propio nombre. Aún no soy demasiado bueno con las tecnologías. No te preocupes. Solo pienso en la inteligencia artificial y en la idea de que los ordenadores piensen. He oído decir que hay más conexiones en un solo cerebro humano, como la sinapsis de un solo cerebro humano, que todos los interruptores de todos los ordenadores y servidores y todos los equipos informáticos de la Tierra. Esa es la enorme diferencia entre el cerebro humano y la tecnología informática. No se pueden comparar. No se pueden comparar, ¿cierto? Pero nosotros sí. Lo hacemos porque utilizamos el lenguaje. Lo hacemos incluso con nuestros propios teléfonos y portátiles. Pero no se puede comparar. Gracias, Chris. Gracias. Lo veremos si tenemos tiempo. Rey, me perdí tu mano. No pasa nada. Es solo un pensamiento que tuve un poco antes.
está relacionado con la antropomorfización. Creo que es interesante que todos estos hombres asuman que la inteligencia artificial va a volverse agresiva, porque eso es lo que han sido socializados a pensar acerca de cómo los seres humanos se comportan. Y sobre todo porque gran parte del software ha sido escrito por hombres, y esa es su conclusión inevitable, de que las máquinas y la inteligencia artificial van a volverse agresivas. Y no es solo que se vuelva agresivo, es que no le importan. Puede que ni siquiera sea agresión, no tiene sentimientos, no son capaces de sentir. Si no pueden pensar, no pueden sentir. Sería el altruismo efectivo definitivo, ¿verdad? ¿Explica? Bueno, porque si tú no puedes sentir, es solo que miras los números y decir, esto va a producir el mayor número, si marcamos bien como un valor. ¿Eso es lo que vamos a hacer? Sí. Buena analogía. Puedes ver por qué se alinearían con la tecnología, y lo que ves es filosofía. Y hablamos de esa trinidad: filosofía, tecnología y finanzas. Quita el razonamiento y el sentimiento de eso, y tienes más o menos el colapso de FTX. Son esos tres combinados. Volviendo a la cuarta falacia, la inteligencia está toda en el cerebro. Eso es una falacia. Ahora podríamos leer un poco aquí. Y empezamos aquí en este párrafo. La suposición de que la inteligencia puede, en principio, ser incorpórea está implícita en casi todos los trabajos sobre la inteligencia artificial, sin su historia. Y luego se remontará a través de la historia y volverá a la ciencia ficción. Ellos piensan que el cerebro es inteligente sin el cuerpo. Ahí vamos. La suposición de que la inteligencia está toda en el cerebro ha llevado a la especulación de que para lograr una inteligencia artificial de nivel humano, simplemente necesitamos escalar las máquinas para igualar la capacidad de computación del cerebro y luego desarrollar el software apropiado para este hardware que iguala el cerebro. No hace falta ningún cuerpo. Puede que deje esto para otra ocasión por la cuestión del tiempo, pero la cuestión es que la inteligencia no está toda en el cerebro. Necesitamos todo el cuerpo. Necesitamos nuestras emociones, necesitamos nuestras percepciones sensoriales. Hay tantas cosas innatas de las que somos inconscientes que crean nuestra inteligencia. No todo está en el cerebro. La capacidad de sentir, de tocar, la capacidad de experimentar el mundo, de ser social. Todas esas experiencias externas se sienten en todo el cuerpo, no solo en el cerebro. Y eso es lo que crea la inteligencia. No se puede separar el cerebro del cuerpo. ¿Qué es lo que creen que van a hacer cuando suban el cerebro a los ordenadores? No necesitarás un cuerpo, porque toda tu inteligencia sería una simulación. Y esa es otra falacia. ¿Alguna pregunta al respecto? Las 4 falacias que ha expuesto. Que cada paso es un continuo para llegar
a la inteligencia humana que las cosas fáciles son en realidad difíciles para los ordenadores. Que antropomorfizamos los ordenadores y les damos características humanas que no son ciertas, no son reales. Y la inteligencia no está solo en el cerebro. No se puede tener un ordenador inteligente que no interactúe con el mundo, que no socialice con la gente, que no sienta. Nosotras somos cuerpo, alma y espíritu. Hay muchas cosas que intervienen para crear inteligencia. Así que Melanie Mitchell expone esas 4 falacias. También habla de lo que crea la inteligencia. ¿Por qué somos inteligentes? Y hay 2 cosas y que están conectadas. Y la primera ya la hemos mencionado, y es el sentido común. Pensamos que el sentido común es trivial, puede ser tonto, no nos hace inteligentes. El sentido común es simplemente la capacidad de ejercer un buen juicio en situaciones prácticas. Y eso no se consigue con la educación y la formación. El sentido común nace en nosotros y se desarrolla a medida que crecemos. Incluso un niño de 1 año está desarrollando un sentido común, que no hará sino crecer y afectar a su inteligencia, crear inteligencia a medida que crezca. Y ese es el problema con los vehículos autónomos. Por eso están teniendo tantos problemas. Sabemos lo que es una señal de stop. Una señal de stop dice alto. Sabemos lo que parece. Pero si viéramos una valla publicitaria con un policía y tuviera una señal de stop y dijera stop violencia doméstica, sabemos que esa valla no nos está diciendo que paremos nuestro coche. Es de sentido común. Pero un vehículo autónomo no lo sabe. Un vehículo autónomo sabe que parar significa detenerse. La mayoría de los accidentes que han tenido con los vehículos autónomos están siendo prestados porque simplemente se detienen las cosas. Y entonces la gente se les echa encima porque simplemente no tienen sentido común. No son capaces de predecir los movimientos de las personas. Como un niño de 4 años corriendo por un parque infantil, jugando al pilla-pilla. Pueden pensar, iré por aquí porque mamá está corriendo por aquí, así que yo iré por aquí. Y a medida que crecen, mejoran en la etiqueta. Los ordenadores no consiguen ese aumento de conocimiento. No tienen sentido común. Y hay tanto que tenemos en nuestro pensamiento que ni siquiera pensamos. Es pensamiento inconsciente que se ha desarrollado a través de nuestra experiencia en el mundo durante años. No se aprende en la escuela. Lo aprendes por experiencia. Así que el sentido común no saben cómo ponerlo en un ordenador. Ese es el problema con la inteligencia artificial. La otra cosa es, y está conectado, es el pensamiento analógico. Las 2 cosas, sentido común, pensamiento análogo. Y esto vuelve a lo que Marie estaba diciendo. ¿Qué es una analogía, Marie? Es como una parábola. Sí, es cuando comparamos cosas. Y lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos más a menudo de lo que queremos. Fuimos a octubre a Fiji y recibimos una calurosa bienvenida. ¿De qué estoy hablando? ¿Estoy hablando del tiempo?
Nuestro lenguaje está lleno de metáforas, lleno de analogías. Nuestra vida está llena de analogías. Así trabajamos, así es como aprendemos. Alguien dirá, oh, yo estaba conduciendo por la carretera el otro día y este gato salió corriendo y yo frené de golpe. Y tú dirás, lo mismo me pasó esta semana. Pero era una persona mayor con un andador. Era una carretera diferente, era un día diferente. Pero hacemos analogías todo el tiempo. Comparamos. Y esas comparaciones las hemos hecho a lo largo de nuestra vida y han perfeccionado nuestro pensamiento y está en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje está lleno de metáforas y comprender eso forma parte de la inteligencia. Ser capaces de reconocer las similitudes, ver las diferencias, ver las semejanzas y transferir nuestro aprendizaje. Un ordenador no puede hacer eso. Un ordenador aprende ajedrez y eso es todo. No hay transferencias de ese aprendizaje a otra modalidad. Pero lo hacemos todo el tiempo. Si recuerdan, el anciano Parmiter estaba hablando de sinécdoque. ¿Alguien recuerda qué es sinécdoque? Tiempo atrás, Catherine. Si no recuerdo mal, es como una parte que representa el todo. ¿Es eso cierto? ¿Y un ejemplo? Voy a comprarme unas ruedas nuevas, donde diré ruedas para representar el coche. Sí, cuando hablamos de la Casa Blanca, sabemos que hablamos del gobierno. Eso es un pensamiento análogo. Es solo un tipo particular. Nuestro lenguaje está lleno de él. Cuando se lo señalan, te das cuenta de que lo hacemos todo el tiempo. Así que cuando dije que fuimos a Fiji y recibimos una cálida bienvenida, sabíamos lo que significaba cálida, pero cálida era algo que habíamos sentido. Sabemos que nos relacionamos con el calor como una experiencia agradable a través de la experiencia vital a lo largo de nuestra vida. Forma parte de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ha experimentado el calor. Por tanto, transferimos esa idea a una relación personal. Cuando decimos Watergate, Gamergate, Elevatorgate, todos esos gates son analogías. No necesitan explicación. Sabemos automáticamente lo que estamos haciendo cuando añadimos gate a esas palabras, que es una crisis particular de un tipo particular. Analogías son algo que un ordenador no puede aprender. Los hace tropezar todo el tiempo. Y no se puede poner ese pensamiento en un ordenador, porque en realidad es parte de nuestro sentido común. Juan capítulo 3. Jesús dijo, a menos que un hombre nazca de nuevo, no verá el reino de Dios. ¿Qué pensó automáticamente Nicodemo? ¿Desde el vientre de su madre? No. Eso es lo que dijo. ¿Qué pensó? ¿De qué se dio cuenta? ¿Qué reconoció? ¿Que tenía que desaprender todo lo que había aprendido antes? Él reconoció automáticamente que Jesús hablaba de él. ¿Cómo lo hizo? Era un ser humano inteligente.
Él reconoció la analogía, solo que no le gustó. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Physical to spiritual. ¿De lo físico a lo espiritual? Sí, pero ¿cuál es el propósito de ellos, Catherine? Is it to keep things hidden from ¿Es para ocultar cosas de a la gente? you have to go to Jesus to Tienes que ir a understand what they Jesús mean. para entender lo que quieren decir. ¿Necesitaba Nicodemo la explicación de Jesús? I don't know. No lo sé. Yes, he needed Yo habría dicho que sí. explanation, but maybe Necesitaba su he didn't know explicación, what that meant. I pero don't tal vez know. debería haber sido capaz de averiguar lo que Normally I significaba. would have said yes with- yeah, okay. Creo que sabía lo que significaba, no le gustaba lo que significaba. El propósito de las parábolas es hacernos sentir incómodos, porque nosotros hacemos la analogía. Jesús no dijo, a menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, no podrás ver el reino de Dios. Él hizo una declaración general y Nicodemo pensó, estás hablando de mí. Y le dio la vuelta. Estaba siendo tonto. E hizo una aplicación literal. Pero él sabía que eso no era lo que Jesús quería decir. Es una persona inteligente. Reconoció la analogía, solo que no le gustó. Piensa en José. El faraón tiene un sueño sobre vacas. El faraón tiene un sueño sobre maíz. José dice que es el mismo sueño. Él reconoció la analogía y fue capaz de profetizar porque vio las similitudes. No tuvo un sueño. Dios no le roció polvo de hadas y le vino a la mente lo que significaban las vacas y el maíz. Fue capaz de unir todo lógicamente porque reconoció cómo trabaja Dios. Lo vemos en la Biblia. El uso de las parábolas es Dios diciendo, sé cómo funciona tu cerebro inteligente. Puedo decir muchas cosas, puedo haceros pensar y podéis unir los puntos porque os he creado seres inteligentes. La razón por la que la gente no une los puntos es porque no les gusta lo que dice. Si los fariseos no supieran lo que Jesús estaba diciendo, no se habrían enfadado con él. No lo hubieran querido muerto. Sabían que se referían a ellos. ¿Tiene eso sentido? Yes. Sí. They only got offended if the lesson Solo se was ofenden wrong. si la lección les toca la fibra sensible. Sí, a Nicodemo le dio en el clavo, incluso ver el reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con ver el reino de Dios? No quiso decir que tendrían visión clara, quería decir que lo reconocerían. Aún así es una analogía. Creo que es asombroso que Dios haya usado parábolas, porque así es como funcionamos innatamente como seres inteligentes. No puedes poner eso en una computadora, en ninguna tecnología. Es parte del sentido común. No es sentido común decir, ¿quieres que vuelva al vientre de mi madre? Eso no es sentido común. Así que eso es lo que hace la gente cuando no quiere hacer la conexión análoga. Hay un famoso libro escrito por dos científicos en 1980 llamado Metáforas de la vida cotidiana. Y repasa cómo nuestro lenguaje es rico en metáforas. Y eso es lo que crea inteligencia. Así es como aprendemos, así es como interactuamos. Eso es lo que enriquece nuestro lenguaje. Le da más sentido. Vivimos de metáforas. Catherine, me perdí tu mano otra vez. ¿Tienes la mano levantada otra vez? No, that's from before. No, eso es de antes. That's fine. Ok, de acuerdo. Así que hay 4 falacias relacionadas con la inteligencia artificial y hay una comprensión de lo que es inteligente. Todavía no pueden definir la inteligencia y ese es el problema. Los científicos en la corriente correcta están poniendo tiempo y energía en tratar de entender lo que significa ser inteligente. Por no hablar de tratar de hacer tuercas y tornillos inteligentes.
something o algo that que tú just, puedas poner you put data los in. datos. So, in closing, Para terminar, there's just one thing, and hay this una is gonna cosa, go y back esto to va a what volver Chris a lo was que Chris saying estaba earlier. diciendo antes. We won't read No all this for time. leeremos todo esto por tiempo. I might put this Podría article poner up este on artículo our prayer meeting en nuestro grupo group, so de that you reunión can de read it in oración your own time. para que puedan leerlo en su propio tiempo. Hand up by Rach. Mano Yes, arriba Rach? por Rachel. Sí, Rachel. So you finish your thought. Terminas It's tu not pensamiento really, y no es yeah, realmente it can importante. wait, Podría but you esperar. finish your Termina thought. tu pensamiento. I was just a Oh, bit sure, slow don't- getting but- to that. That's all right. Don't No te vayas sin expresarte. don't leave without expressing. I just had a little Okay, so tiny here's an He article aquí un artículo from the de The Conversation. Conversation And a reader has written in a y question un lector ha and escrito una said, pregunta "I y ha am dicho: 59 tengo 59 years años old and in reasonably good y una health. salud Is it razonablemente possible that buena. I'll live ¿Es long posible que enough viva lo to put suficiente my para brain poner mi into cerebro en un a ordenador? Richard Dixon. Richard I feel Dixon. sorry Lo for siento Richard por Dixon. Richard I Dixon. don't know who he No sé is, quién es, but he pero shouldn't have given his no name. debería haber dado But su this nombre is porque le van a dar a un lecture. sermón. So Esto this está is escrito by por Guillaume Guillaume Thierry He's a y él es professor of un cognitive profesor de neuroscience neurociencia at Bangor cognitiva University. en la Universidad de Bangor. is, Bangor Wales. está en Gales and I'm sure I'm y no estoy segura de estar pronunciándolo bien. but anyway. Pero de todos He modos, says, "We often dice que a imagine menudo that imaginamos que la human conciencia consciousness humana is es tan as simple input como and la output entrada y la of salida de electrical señales signals eléctricas within a network dentro de una red de processing unidades de units. procesamiento, Therefore, comparable to a comparable computer. por So we tanto think a un our ordenador. consciousness Pensamos is que nuestra the same as a conciencia humana es igual a la de un ordenador. Reality, however, is La realidad, much sin embargo, es que es mucho más complicada. For starters, we Para don't empezar, actually no sabemos know cuánta how much información puede contener el information cerebro the brain humano. can hold. 2 years ago, Cuando se escribió este artículo, déjenme ver I did see. When was it written? cuándo fue escrito. Oh, lost the date. Oh, 2022. 2022. Este es un artículo de este año. Hace 2 años, un equipo del Allen Institute for Brain Science de Seattle, Estados Unidos, cartografió la estructura tridimensional de todas las neuronas que componen un milímetro cúbico del cerebro de un ratón. Un hito considerado extraordinario. En este minúsculo cubo de tejido cerebral del tamaño de un grano de arena, los investigadores contaron más de 100.000 neuronas y más de 1.000 millones de conexiones entre ellas. Consiguieron registrar la información correspondiente en ordenadores, incluida la forma y la configuración de cada neurona y conexión, lo que requirió 2 petabytes o 2 millones de gigas de almacenamiento, y para ello sus microscopios automatizados tuvieron que recoger 100 millones de imágenes de 25.000 cortes de la minúscula muestra de forma continua durante varios meses. Así que un cubo de 1 milímetro, en ese cubo de 1 milímetro, tomaron 25.000 cortes. Es una rebanada terriblemente fina. Piensa en eso la próxima vez que cortes tus tomates. Así que si sigues este artículo, hay un enlace de YouTube para el National Geographic y tengo un vídeo corto sobre esto y es muy bueno verlo. Te darás cuenta de algo acerca de todos los científicos. Sin embargo, podremos hablar de eso la próxima semana. Pero vale la pena verlo. Ahora bien, si esto es lo que necesitaban para almacenar toda la información física de las neuronas y sus conexiones en 1 milímetro cúbico de cerebro de un ratón, quizás puedas imaginar que la obtención de esta información del cerebro humano no va a ser un paseo por el parque. Sin embargo, la extracción y el almacenamiento de datos no es el único reto. Para un ordenador, se asemeja al modo de funcionamiento del cerebro. Tendría que acceder a toda la información almacenada en muy poco tiempo. La información tendría que almacenarse en su memoria de acceso aleatorio, o RAM, en lugar de en los discos duros tradicionales. Pero si intentáramos almacenar la cantidad de datos que reunieron los investigadores en la RAM de un ordenador, ocuparía 12,5 veces la capacidad del mayor ordenador de memoria única.
un ordenador construido en torno a la memoria y no al procesamiento jamás construido. Así que necesitarías 12,5 veces la capacidad del mayor ordenador jamás construido. El cerebro humano contiene unos 100.000 millones de neuronas, tantas estrellas como podría contarse en la Vía Láctea. 1 millón de veces las que contiene nuestro milímetro cúbico de cerebro de ratón. Y el número estimado de conexiones es la asombrosa cifra de 10 a la potencia de 15, es decir, 10 seguido de 15 ceros. Un número comparable a los granos individuales contenidos en una capa de arena de 2 metros de espesor en una playa de 1 kilómetro de largo. Eso son muchas conexiones. Así que, como decía antes Chris, luego está la cuestión del espacio. Ni siquiera sabemos cuánta información puede almacenar un cerebro humano. Puedes imaginarte lo difícil que sería transferirla a un ordenador. Primero habría que traducir la información a un código que el ordenador pudiera leer. Así que te das cuenta de que decimos que los ordenadores leen. No leen, pero de todos modos. Utilizar una vez que se almacena, cualquier error al hacerlo probablemente resultaría fatal. Y vas a seguir explicándolo, que vas a necesitar 3 copias para asegurarte de que lo tienes todo. Vas a seguir leyendo. Seguiremos leyendo. Entonces hay una cuestión de tiempo. Un momento, seguiremos leyendo. Es un problema cuando te pierdes estas partes. Así que recuerda que cortaron el cerebro de un ratón muy fino, 25.000 rebanadas en 1 milímetro cúbico. Habría que aplicar la misma técnica a tu cerebro porque de los escáneres cerebrales solo se puede recuperar información muy gruesa. La información del cerebro se almacena en cada detalle de su estructura física de las conexiones entre neuronas, su tamaño y forma, así como el número y la ubicación de las conexiones entre ellas. Pero, ¿aceptaría usted que le cortáramos el cerebro de esa manera? Incluso si estuviera de acuerdo en que cortáramos su cerebro en rebanadas extremadamente finas, es muy poco probable que todo el volumen de su cerebro se cortara con suficiente precisión y se volviera a ensamblar correctamente. El cerebro de un hombre tiene un volumen de unos 1,26 millones de milímetros cúbicos. Lo han hecho con 1 milímetro cúbico del cerebro de un ratón. Pero un cerebro humano tiene 1,26 millones de milímetros cúbicos. Y si aún no lo he disuadido de intentar el procedimiento, considere lo que ocurre cuando se tiene en cuenta el tiempo. Después de morir, nuestro cerebro experimenta rápidamente cambios importantes, tanto químicos como estructurales. Cuando las neuronas mueren, pronto pierden su capacidad de comunicación y sus propiedades estructurales y funcionales se modifican rápidamente, lo que significa que ya no muestran las propiedades que exhiben cuando estamos vivos. Pero aún más problemático es el hecho de que nuestro cerebro envejece. Y va a explicar cuántas neuronas perdemos al día a partir de los 20 años. 85.000 neuronas al día. Y hemos perdido muchas a los 80 años. Pero aún tenemos muchas. No nos faltan neuronas, aunque seamos viejos. Esta sección es todo sobre el tiempo. Tienes que hacerlo rápido y tienes que conseguirlo todo. Y luego hablará del cómo. Y vamos a dejar que por el momento también 3 grandes problemas. ¿Y cómo va a funcionar? Continuará explicando que no es posible que lo entiendas. ¿Cómo funciona un cerebro en la vida real para trabajar en un ordenador? Incluso si usted pone los datos y todas estas rebanadas. Pero esta es la última parte que me gustaría leer. ¿Son nuestras mentes más que la suma de sus partes biológicas? Retrocedamos un párrafo. La posibilidad de cargar en ordenadores la información contenida en los cerebros es totalmente remota y podría estar fuera de nuestro alcance para siempre. Quizá debería detenerme aquí, pero no lo haré, porque hay más para decir. Permítame que te haga una pregunta, Richard. ¿Por qué querrías poner tu cerebro en un ordenador? Puede que tengas una respuesta útil, aunque inesperada. Quedarte después del todo. Asumiré que querrías transferir tu mente a un ordenador,
con la esperanza de existir más allá de tu esperanza de vida, que te gustaría seguir existiendo dentro de una máquina una vez que tu cuerpo ya no pueda implementar tu mente en tu cerebro vivo. Sin embargo, si esta hipótesis es correcta, debo objetar. Imaginemos que todas las posibilidades enumeradas anteriormente se resolvieran un día y su cerebro pudiera copiarse literalmente en un ordenador, permitiendo una simulación completa del funcionamiento de su cerebro. En el momento en que decidieras transferir, Richard Dixon habría dejado de existir. Por tanto, la imagen mental transferida al ordenador no estaría más viva que el ordenador que la alberga. Eso es porque los seres vivos, como los humanos y los animales, existen porque están vivos. Puede que piense que acabo de afirmar algo totalmente trivial, que raya en la estupidez, pero si lo piensas, hay algo más de lo que parece. Una mente viva recibe información del mundo a través de los sentidos. Está unida a un cuerpo que siente basándose en sensaciones físicas. Esto da lugar a manifestaciones físicas, como cambios en el ritmo cardíaco, la respiración y la sudoración, que a su vez pueden sentirse y contribuir a la experiencia interior. ¿Cómo funcionaría esto en un ordenador? Sin un cuerpo no es fácil modelar todas esas entradas y salidas, sobre todo si la mente copiada está aislada y no hay un sistema que perciba el entorno y actúe en respuesta a las entradas. El cerebro integra perfecta y constantemente las señales de todos los sensores para producir representaciones internas y hace predicciones sobre estas representaciones. Y en última instancia crea la conciencia consciente, nuestra sensación de estar vivos y de ser nosotros mismos de una forma que sigue siendo un misterio total para nosotros. Sin interacción con el mundo, por sutil e inconsciente que sea, ¿cómo podría funcionar la mente aunque solo fuera un minuto? ¿Cómo podría evolucionar y cambiar? Si la mente artificial o no tiene entrada ni salida, entonces está desprovista de vida, al igual que un cerebro muerto. En otras palabras, después de haber hecho todos los sacrificios de los que hemos hablado antes, la transferencia de su cerebro a un ordenador habría fracasado por completo a la hora de mantener su mente viva. Usted puede responder que entonces pediría una mejora y pediría que su mente se transfiriera a un sofisticado robot equipado con una serie de sensores capaces de ver, oír, tocar e incluso oler y saborear el mundo. ¿Y por qué no? Y que este robot sería capaz de actuar y moverse y hablar. ¿Por qué no? Pero incluso en este caso es teórica y prácticamente imposible que los sensores y sistemas motores necesarios proporcionen sensaciones y produzcan acciones idénticas o incluso comparables a las que proporciona y produce su cuerpo biológico actual. Los ojos no son simples cámaras, los oídos no son solo micrófonos y el tacto no es solo estimación de la presión. Por ejemplo, los ojos no solo transmiten luz, contrastes y colores. La información procedente de ellos se combina poco después de llegar al cerebro para decodificar la profundidad, la distancia entre los objetos y aún no sabemos cómo. Ni siquiera sabemos cómo pasa esa información por el ojo y eso interactúa con nuestro cerebro. Y así se deduce que tu mente transferida no tendría la posibilidad de relacionarse con el mundo como lo hace tu mente viva actual. ¿Y cómo haríamos para conectar los sentidos artificiales a la copia digital de tu mente viva? ¿Y qué hay del peligro del pirateo o fallo del hardware? Así que no, no y no. He intentado dar mi opinión basada en la ciencia a su pregunta. Y aunque es un no rotundo por mi parte, espero haberte ayudado a aliviar tu deseo de que alguna vez introduzcan tu cerebro en un ordenador. Le deseo una vida larga y saludable. Bien, de eso se trata nuestra mente. Estamos feroz y maravillosamente hechos. Nuestra inteligencia no está toda en el cerebro. Estamos increíblemente conectados, como Chris estaba hablando antes. Así que la inteligencia artificial, como la consideran estos largoplacistas, científicos y filósofos, no es una amenaza. No va a alcanzar la compatibilidad humana en pensamiento y no va a apoderarse del mundo.
Pero eso no significa que no sea algo de lo que no tengamos que preocuparnos. Tenemos algunas cosas por las que preocuparnos sobre la inteligencia artificial y lo veremos eso la próxima vez. Y lo que hemos visto esta noche es por qué no tenemos que preocuparnos de que se apoderen del mundo en 2029, como dijo Nick Bostrom en 2014. Pero nos preocupa. ¿Alguna idea o comentario sobre lo que hemos debatido hoy? Rachel. Me encantó lo que leíste entonces. Fue simplemente wow. Pero solo una pequeña pregunta rápida. Estoy tratando de entender un par de cosas. Cuando pensamos en el pensamiento abstracto, la inteligencia artificial no puede tener acceso, no puede tener eso tampoco. No pueden pensar de forma abstracta. Eso era solo un pensamiento que quería añadir antes. Sí, el pensamiento análogo es abstracto. Como dijo Marie, son parábolas. No, no pueden tener pensamientos abstractos. Estoy intentando pensar en un ejemplo. Hablamos de los vehículos autónomos, pero hay bastantes cosas con las que han tenido problemas. Podría tratar de encontrarlos para la próxima semana. Gracias. No se me ocurría ningún ejemplo, por eso quería preguntarte si eso también era algo. Sería estupendo echar un vistazo más a fondo. Sí, hay algunas muy obvias, pero no se me ocurren en este momento. Cosas que simplemente son de sentido común para nosotros. Un niño aprenderá desde pequeño lo que es un perro y no tendrá ningún problema. No tendrá ningún problema durante toda su vida en reconocer a los perros en todo tipo de situaciones y todo tipo de perros. Reconocerán a un perro. No ocurre lo mismo con un ordenador. Si pones a un perro en un lugar diferente, entre la gente, en un campo o lo que sea, va a tener problemas. No puede transferir el aprendizaje de perro a perro. Tienes que poner todos los perros del mundo y luego a todos los perros en todas las situaciones diferentes. Eso forma parte de nuestro sentido común. No decimos, ese es un perro, porque es más pequeño que ese perro. Vemos suficientes comparaciones, incluso entre un chihuahua y un gran danés, para saber que ambos son perros. Y no tuvimos que aprenderlo en la escuela. Pero ese es un mal ejemplo, creo, de algunos otros. Marie. Pensé que era Salmos 53, pero no creo que sea, donde está diciendo, somos temerosos y maravillosamente hechos, y Él me conoció mientras estaba en el vientre de mi madre. Solo me hace pensar, ¿cómo pueden copiar lo que Dios ha hecho al crear a los seres humanos? No pueden. Eso fue todo. Sí, es interesante cuando pensamos en el mundo antediluviano y lo malvados que eran antes del mundo antediluviano. ¿Por qué? Porque estaban intentando tratar de clonar a la gente. Y estamos haciendo lo mismo con la inteligencia artificial. Olvídate de la ingeniería genética. Están tratando de hacer autómatas. Nos gusta que nos faciliten la vida, pero subestimamos el poder de nuestra propia inteligencia. Brody. Ok. Ray. El concepto fascinante que tenemos de que los ordenadores son mejores que nosotros se debe en parte
a que el primer ordenador fue el que utilizaron para descifrar el enigma, porque hizo lo que ellos no pudieron hacer, porque fue capaz de hacer más cálculos en un día que el equipo de matemáticos. Y a pesar de que era obviamente mucho menos inteligente que ellos, porque fue capaz de hacer más cálculos y romper ese código que tenemos. Esta idea de que los ordenadores son más inteligentes que nosotros, a pesar de que en realidad obviamente no lo son. It didn't break the code. No rompió el código. The people handling the data La gente que manejaba los datos, la gente que controlaba el ordenador, rompió el código. they used Usaron something to help them break the algo code. para ayudarles a romper el código. So it just Simplemente did something that hizo was algo que era too hard demasiado for them, difícil para ellos, but it couldn't do what pero no was podía easy hacer lo que era fácil para for ellos. them. Gracias. So we'll finish up tonight. Terminaremos We've esta noche. looked at what Hemos not to visto be lo worried que about no debe artificial preocuparnos de la inteligencia intelligence. We've artificial. compared that to Lo hemos comparado ourselves. con nosotros Next time we'll mismos. look at what is La to próxima be vez worried veremos about. qué debe preocuparnos de la inteligencia So we'll artificial. close with prayer. Así que terminaremos con una oración. Marie, are you able to Marie, close ¿puedes for us? orar para nosotras esta noche? Yeah. Yes, absolutely. Sí, absolutamente. Dear God in heaven, thank Querido you for Dios del cielo, the, study tonight. gracias por el Thank estudio de you esta noche that, it only y helps gracias us to see porque solo nos ayuda a ver cuán how, we are asombrosos made estamos and hechos how there can be no y copy of cómo what no you puede have haber copia made de lo que us. tú And, nos has hecho. I pray that as we Y oro study para que these mientras things, estudiamos you will estas extend cosas, our minds more expandas to be más able nuestras to mentes para que seamos capaces grasp not de only the comprender no solo las cosas terribles que han sido consideradas por estos hombres y mujeres inteligentes y ricos, sino que resalte más lo que somos y lo que vas a hacer con nosotros como pueblo. Y lo digo de alabanza que es y será. Y te agradezco que estemos ahora en las horas del sábado y oro para que nos bendigas a cada uno de nosotros y nosotras. Mientras nos separamos, te pido que por favor bendigas nuestro sueño y nos traigas frescos de nuevo mañana y bendigas lo que realmente, lo que se presentará mañana. En tu nombre, amén.